La educación a distancia por Armando Garza García. ¿Qué es la educación a distancia? Existen diversos autores, los cuales nos brindan su concepto de la educación a distancia. Entre ellos destacan Moore y Gearsley, los cuales nos comentan que la educación a distancia presenta los siguientes elementos. El primero de ellos es que existe una separación temporal y física entre el docente y el alumno. Además, nos indican que la comunicación entre el docente y el alumno, así como el contenido a tratar, requiere el uso de la tecnología, siendo esta indispensable para poder llevarse a cabo el proceso de enseñanza-aprendizaje. Un último punto es que existe una relación directa entre el educando y los materiales de estudio. Por lo tanto, la educación a distancia es concebida como un proceso en el cual el aprendizaje del alumno ocurre en un lugar diferente en el cual se lleva a cabo la enseñanza. Dicho proceso requiere la tecnología y la metodología adecuada para propiciar el cumplimiento de los objetivos establecidos. Otro autor, como Luis García, nos comenta que la educación a distancia es un sistema tecnológico que emplea la comunicación multidireccional, por lo general de una manera masiva, ya que es capaz de llegar a un número considerable de individuos, los cuales se encuentran separados físicamente de la institución educativa o en este caso del profesor, por lo que requieren que los materiales didácticos se encuentren organizados de tal forma en que propicien un aprendizaje independiente. Manuel Moreno resalta que la comunicación asíncrona de la educación a distancia es una de sus principales características, ya que el docente y el alumno no necesitan coincidir en tiempo y espacio para poder tener un proceso comunicativo. Para esto se suelen aplicar y utilizar diversas herramientas tecnológicas para poder llevar a cabo el proceso de comunicación, tal y como son la plataforma, el correo electrónico o aplicaciones como Skype. A su vez, la educación a distancia es vista como un proceso que requiere estrategias relacionadas con el uso de la tecnología, que permiten el manejo del contenido educativo por parte del alumno. De esta manera, se posibilita el aprendizaje a pesar de las barreras del tiempo y la distancia. Simonson, citando a Garrison y Shale, establece las siguientes características en la educación a distancia. La primera de ellas es la comunicación entre maestro y alumno, la cual se lleva a cabo de manera asíncrona, ya que no se encuentran en el mismo tiempo ni en el mismo lugar. Una segunda característica es la comunicación entre docente y estudiante, que se da con el propósito de facilitar el proceso de aprendizaje del alumno, ya que el docente va a retroalimentar y orientar dicho proceso. Una tercera característica es que se emplean herramientas tecnológicas para mediar la comunicación entre los diversos actores educativos, además de poder revisar los contenidos establecidos. ¿A quién va dirigida la educación a distancia? La educación a distancia no va dirigida a un nivel educativo en específico, aunque cabe señalar que ha tenido mayor auge en la educación superior debido a las características de los alumnos, así como en empresas para facilitar la capacitación de los empleados. Cabe resaltar que el contenido en la educación a distancia debe considerar las características de los estudiantes, así como las herramientas tecnológicas disponibles y necesarias para que se lleve a cabo el proceso de aprendizaje del alumno. En este caso, hay que considerar de manera puntual el nivel educativo, ya que un nivel educativo básico sería muy diferente al nivel superior, debido a que el contenido y las herramientas que ofrece la educación deben estar acorde a las necesidades de los alumnos. ¿A qué se debe el auge de la educación a distancia? La educación a distancia ha tenido un gran auge en los últimos tiempos, debido a que permite la constante capacitación de los individuos, a pesar de sus diversas actividades laborales, sociales o personales, ya que gracias a los avances tecnológicos se ha facilitado el proceso de enseñanza-aprendizaje a distancia. Componentes de la educación a distancia. Los componentes de la educación a distancia son los siguientes. El primero de ellos, y es uno muy importante, es el docente, ya que su función es la de ser un facilitador del aprendizaje, planificando, seleccionando recursos y contenidos. Debe contar con las competencias necesarias para propiciar y orientar el aprendizaje de los alumnos, promoviendo el autoestudio,
retroalimentando y guiando el proceso de los estudiantes. El alumno es el componente principal del proceso de enseñanza-aprendizaje, resultando esencial la organización que tenga para propiciar el desarrollo de los aprendizajes esperados. El alumno requiere contar con diversas características, ya que necesita procesar de manera adecuada la información, así como obtener habilidades relacionadas en el uso de la tecnología para asimilar los contenidos, además de las habilidades relacionadas con los aspectos comunicativos con profesores y compañeros. Tutoría y seguimiento. Resulta indispensable dicho proceso, que será llevado a cabo por el profesor. De esta manera se atenderá y dará seguimiento a las inquietudes de los alumnos, brindando la retroalimentación necesaria para poder fortalecer el proceso de aprendizaje de los estudiantes. Los materiales didácticos es un componente más de la educación a distancia, resultando esenciales para apoyar el proceso de aprendizaje de los alumnos, teniendo que ser motivadores, portadores de contenidos y estructurados de tal manera que resulten relevantes para los estudiantes. Los materiales resultan importantísimos debido a que el alumno se encuentra a distancia. Este tipo de material resulta un apoyo para ellos, para poder fortalecer su aprendizaje. La evaluación es otro componente de la educación a distancia. Este es un proceso que permite medir el nivel de logro de los aprendizajes desarrollados por los alumnos, siendo necesaria la retroalimentación por parte de los docentes para poder detectar las fortalezas y áreas de oportunidad de los estudiantes. Existen distintos tipos de evaluación, como la diagnóstica, formativa, sumativa, final o integradora, todo dependiendo del momento y del objetivo que se tenga. En la diagnóstica se pretende conocer lo que saben los alumnos. En la formativa se lleva a cabo para medir y evaluar el proceso de aprendizaje de los alumnos, así como la sumativa y final, en la cual se pretende tomar en cuenta determinados productos para poder asignarle una calificación al estudiante. Como conclusión, la educación a distancia ofrece múltiples ventajas para seguir con la preparación y capacitación de los alumnos, ya que no se necesita estar en el edificio de una institución educativa frente a un docente para desarrollar determinados aprendizajes, ya que mediante diversos dispositivos tecnológicos y con la orientación a distancia de un tutor se lleva a cabo diversas estrategias, actividades y una metodología que propicia el desarrollo de aprendizajes a distancia. Cabe recalcar que el alumno debe organizarse de tal manera en que pueda cumplir con las actividades planteadas, siendo necesario un alto nivel de estudio y de poseer habilidades tecnológicas para cumplir con los propósitos establecidos. A continuación, se presentan las referencias bibliográficas que se tomaron en cuenta para poder realizar la presentación. Gracias.